En cuanto a la posibilidad de cambiar la fe desde afuera, se les cercena por la censura estricta, por la prohibición de libros, etcétera, y por la preocupación de no dejar nada en crédito de una opinión ajena, y en conversaciones, ni en la cátedra, ni en el púlpito, puesto que la Iglesia tiene el deber de proteger esa propiedad de cada uno que es la fe, y dicha propiedad se lesiona si las propias dudas o las razones de los otros la amenazan. Welcome to 5 episodes de Ovejitas Antagónicas. Bienvenidos al quinto episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que voy a hablar sobre la separación o el conflicto en la supuesta separación entre iglesia y Estado, porque me parece relevante. Bueno, creo que a raíz de algunas cosas que han sucedido y ciertos discursos que he escuchado por allí, me parece relevante, sobre todo porque es sabido, bueno, sabido que hubo una separación de la iglesia y el Estado más o menos a eso del siglo XIX aproximadamente. No estoy claro si es a nivel global o fue por varios países en diferentes fases, pero vi más o menos que es fue en el siglo XIX, pero eh, a pesar de esa separación que hubo, con el fin de que la política no interviniera en los asuntos espirituales o la religión no interviniera en los asuntos políticos. A pesar de eso, bueno, sigue subsistiendo un conflicto. Un conflicto en el que yo creo que se ha visto evidentemente, históricamente también, pero evidentemente se ha visto recientemente que los políticos quieren tomar partido de los feligreses. Y bueno, quizás también influye esto en que hay líderes espirituales que, a mi modo de ver, pasan dos cosas: o mantienen una posición tan ambigua con respecto a eso, o se basan en la excusa de que no pueden hablar de política si no es referente al Evangelio, que terminan siendo parte de los políticos que quieren intentar seducir o salirse con la suya. Entonces, bueno, algo que quiero decir comenzando el episodio es que voy a tratar de ser lo más objetivo posible, así que les pido a las personas que vayan a escuchar esto que también traten de ser lo más objetivos posibles, porque de eso se trata. De eso se trata. Voy a tratar de exponer un poco estos conflictos y más o menos de dónde vienen. Bueno, hay varios contextos. El primer contexto, recuerdo que una vez yo hablaba esto con una persona que siempre me confrontaba a pensar este tipo de cosas, y de alguna forma era bien confrontativa el hecho de que, bueno, me hacía pensar las cosas desde otro modo y tal y todo esto. Y es una persona que aprecio mucho y era bueno conversar este tipo de cosas porque era un tema muy importante y sobre todo para ese momento no estaba tan álgido, pero era como que... Y entonces, claro, yo le hacía esta referencia a que eso ha pasado históricamente, ¿no? Que se ha politizado la religión históricamente, pero claro, es que esta persona me hacía referencia, bueno, claro, es que tú te refieres a Roma y todo esto, ahorita vamos a hablar de eso, pero claro, es que hay otro contexto en que, bueno, la iglesia primitiva es la que se describe en Hechos, en el libro de Hechos del Nuevo Testamento. Y claro, obviamente ahí el contexto es diferente, ahí la iglesia, la forma en la que se unían era por, bueno, la amistad
que se creaba por el vínculo de la fe y también el amor a la verdad, que era la que se predicaba o la que predicó Jesús. Entonces, claro, esto era lo esencial para, digamos, la religión, voy a llamarle la religión natural en este momento. No, no es necesario que yo diga esta categoría ahorita, pero vamos a decirle la religión natural, sí, vamos a decirle la religión natural, que es la que se opone a otro tipo de religión, que bueno, es la religión positiva, por así decirlo. De esa religión positiva voy a estar hablando un poco más adelante. Esto no lo debería hacer, no debería decir lo que voy a hacer, pero bueno, no importa. Lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en cuanto a no fijar una posición. No sé si hubo algo que me salté ahorita, no sé si hubo algo que me salté, pero claro, es que sobre el conflicto, el tema es que si bien es cierto que al principio que me comentaba esta persona que el, digamos, la comunidad religiosa se sustentaba por este vínculo entre, bueno, la amistad y el amor, también es cierto que hay un tema y que es cómo la religión forma a mezclarse, pasa a mezclarse con el Estado, pasa a mezclarse con el Estado y esto es porque de alguna forma en el Estado, en su momento más álgido, sobre todo, ¿no? Su momento más álgido, y estoy hablando del Estado de Roma, en su momento más crítico, el Estado necesitaba de la religión porque precisamente en la decadencia de ese momento que se encontraba Roma, el Estado necesitó de la forma en cómo la religión predicaba la moralidad, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, a partir de allí, resulta que antes de que la religión pasase a convertirse en algo público, antes obviamente permanecía como algo más, no lo quiero decir sectario, pero más privado, por así decirlo, más privado, mejor dicho, más privado, y luego cuando pasa a ser una necesidad del Estado, es cuando se convierte en algo externo. Pero cuidado con esto porque el hecho de que se convierta en algo externo, luego como se politiza, o sí, se politiza esta necesidad, entonces pasa a ser un deber externo más allá de algo interno también. O sea, pasa a casi que hacer algo completamente externo como un deber y como algo que casi que va a formar parte de una legislación. Va a estar entremezclado ahí los mandamientos, tal, porque también hay una cosa y que es que los preceptos que abraza el Estado de la religión, claro, es que la mayoría de esos preceptos son preceptos que, digamos, que son connaturales a la vida, son connaturales a preservar y conservar la vida, lo cual es totalmente aceptable. Es lo más aceptable. El tema es que no sucede esto con todos los preceptos y con todos los mandamientos. O sea, hay otros preceptos que no necesariamente están ligados a la preservación de la vida, no necesariamente. Y la cuestión es que se deducen a partir de los preceptos primarios, que son los que están ligados a la conservación de la vida. Y el tema es que en ese deducir, se crea como, ¿cómo le explico ahora? Se crea como prácticamente una especie de cálculo para decir, bueno, esto a partir de estos preceptos primarios vamos a deducir y calcular hasta llegar a estos que de repente no son los primarios, pero que según la religión también entran dentro de digamos, las legislaciones y las leyes
que creo que forman parte de las leyes naturales. Claro, aquí, bueno, sí, aquí esto lo ven abogados y todo eso, no sé si estoy pifiando un poco, pero lo que voy a tratar es de exponer más o menos cómo se da este embrollo, esta mezcolanza, y luego cómo se viene gestando el conflicto. Entonces, a partir de allí es que la religión tiene su difusión más grande, pero es por esto, porque se positiviza, y este es aquí el problema. El problema es que se conoce a la religión, mucha gente conoce a la religión como positiva. Cuando digo positiva me refiero a algo que está puesto, que está fijado. Eso es lo que mucha gente la conoce así. Y ese es uno de los detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo porque tiene que ver con la cuestión de la educación, que no sé si, creo que más adelante eso lo voy a tocar, solo que ahorita quería decir más o menos cómo fue esto, ¿no? Cómo fue esto. El ciudadano que no participa de la fe de la iglesia, ese es también un problema, ¿no? Porque en el caso de, claro, ok, el Estado tiene que prever o, digamos, salvaguardar la fe o proteger la fe de cada comunidad. Pero entonces, ¿qué sucede con el ciudadano que no participa de la fe, de la iglesia, o que abandona esta fe y exige al Estado, en calidad de derecho, su capacidad de ejercer las leyes civiles? O sea, la iglesia, al estar ahí entremezclada en su momento, lo que hace es, y que incluso, no sé si pasa ahorita, pero creo que de una forma similar podría estar pasando, que la iglesia lo excluye de su comunidad, y dado que ella abarca o tiene un gran porcentaje en el Estado, y cuando digo que tiene un gran porcentaje, obviamente ahorita ya está la separación, pero ahorita digo que tiene un gran porcentaje porque la forma en la que se promueve la moralidad, o en la que hay un reproche moral hacia ciertas cosas, tiene un trasfondo religioso. Tiene un trasfondo religioso y, o sea, creo que parte del problema está en eso. Parte del problema está en que la religión tenga un amplio reproche, un amplio margen de reproche hacia la moralidad o hacia cómo debería actuar las personas. Digamos que eso ha influido mucho en cómo una persona se siente o no parte de una sociedad o de una comunidad. Entonces, surgen las preguntas, o sea, ¿cuál de las partes hará prevalecer o el derecho, el Estado o la Iglesia? ¿Será el Estado, el civil, que asumió el deber de proteger al buen ciudadano? ¿O será el Estado eclesiástico que tiene el derecho de excluir de su comunidad y así del Estado a quien discrepe de su fe? Ese es uno de los detalles. Obviamente hemos avanzado muchísimo. Estoy basándome también en un texto muy antiguo. No voy a decir de qué año fue, pero es un poco antiguo, pero es esencial porque, bueno, se llama La positividad de la religión cristiana. Y es esencial, o sea, me parece esencial para afrontar este debate. Entonces, bueno, em, esas son las preguntas que hay, pero bueno, en la mayoría casi absoluta de los países que son católicos o los protestantes también, el Estado eclesiástico ha hecho prevalecer sus derechos sobre el Estado civil, y nadie que profesara una fe distinta podría obtener en ellos los derechos cívicos ni la misma protección de la ley en casos criminales o civiles, de la que goza un ciudadano. No puede adquirir ninguna clase de inmuebles, no puede desempeñar ningún cargo público tampoco. Ese es otro de los temas que
el cómo en cuanto a la propiedad hay una cuestión de, bueno, de la iglesia tiene que, en su momento había como una cuestión de que el Estado, eh, no me acuerdo cómo era eso, pero el Estado como que, bueno, tiene que de alguna forma, o no tiene, pero de alguna forma el Estado, por la cuestión de promover la espiritualidad, digamos que tiene que ceder algunas cosas en cuanto a la iglesia, y obviamente la iglesia en cuanto a ciertas cuestiones de, bueno, de predicar la palabra, de llevar el mensaje a ciertos sitios, hay unas ciertas cuestiones que tienen que ver con, bueno, em, legislaciones, permisos, normatividad, que de alguna forma están en parte de la responsabilidad del Estado y que a veces puede verse afectado bueno, realmente no me interesa o sí me interesa. Eso es un tema. Y hay los intereses de cada cual en cómo se ha visto afectado, yo creo, también en que creo que, bueno, a veces esos intereses, y es lo que iba a decir al principio, que se me olvidó, lo iba a decir en cuanto al estado, a la cuestión del Estado de Roma, que si bien anteriormente, antes de Roma, la cuestión iba enfocada hacia el amor a la verdad y a la amistad y todo esto, también es cierto que cuando se positiviza la religión, el tema de que sucede que hay intereses más allá del amor el amor y la amistad y la verdad y todo esto. O sea, hay intereses en cuanto a ambición, obviamente, poder, venganza, pasiones impuras, poco santas. Y bueno, o sea, obviamente, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, en parte no estoy diciendo nada nuevo, pero es parte del contexto en cómo llega a ser positiva una religión, cómo llega a ser positiva y lo que implica que sea positiva y la forma como llegó a ser positiva, porque se predicaba algo externamente, pero, ¿sabes? Internamente, en lo que acabo de decir ahorita, quedaba como un poco escueto o, ¿cómo decirlo? Incompleto. Es lo que vengo conversando más o menos, lo que voy a decir más adelante en un episodio que voy a hacer sobre un poco sobre lo que a la gente llama vida infinita, es que, bueno, subsiste una imperfección en cuanto a lo que algunas personas entienden por vida infinita. Entonces, bueno, en todo esto, sin embargo, la iglesia ha tomado sus precauciones en cuanto a la cuestión de adoctrinar no, enseñar, eh, que no se escuchen doctrinas que no vengan de una fe eclesiástica. Eso ha venido también sobre todo, siento que más en parte la gente que ha querido, sobre todo en su momento, ha querido fijar las cosas, sobre todo ha sido la religión católica. La religión católica, sin embargo, bueno, creo que en general la religión positiva siempre va a fijar las cosas, pero la religión católica era la que mucho más lo tenía fijado. Y al respecto de esto, la iglesia considera la inteligencia y las convicciones de un niño de 14 años, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, hay un tema ahí, la diferencia, ¿no? Aquí comienza el conflicto. La iglesia considera la inteligencia y las convicciones de un niño de 14 años como maduras y acepta la repetición, generalmente mecánica, eso es importante, generalmente mecánica, o sea, y digo que importante, digo que me refiero a que eso es bien curioso que sea mecánica porque, bueno, la repetición mecánica no genera nada nuevo, no genera algo de valor realmente. Entonces, generalmente mecánica de las fórmulas de la fe como manifestación de la libre elección de una inteligencia que ha tomado maduras decisiones. O sea, imagínense, la libre elección de una inteligencia que ha tomado maduras decisiones
es tomada como, bueno, un niño de 14 años que repite cosas. O sea, es como si una persona que está estudiando en el bachillerato eh, ya es una persona con el criterio para. Es a lo que me he estado refiriendo. Entonces, bueno, em, el Estado civil, a diferencia de la iglesia, pospone hasta la mayoría de edad esto. O sea, el Estado civil, eh, por alguna razón un poco más cuerda, ¿no? Pospone hasta la mayoría de edad ciertas cosas. De hecho, bueno, me parece curioso que hay ciertas cosas que, por ejemplo, he visto que, bueno, ciertas personas dicen, bueno, es mejor que participe en esto cuando tenga tal edad. Pero claro, no me estoy refiriendo a lo más común, sino ciertas cosas que requieren una responsabilidad también. No es que como que esté prohibido, ¿no? Pero ciertas cosas que requieren una responsabilidad. Y no me estoy refiriendo a lo más básico, sino de repente a cómo una persona dentro de una congregación tiene un puesto de liderazgo o un puesto de administración. Claro, obviamente a veces se ha visto por ahí a niños y todo esto, pero es raro. Eso es un poco raro. Lo, lo ideal sería que fuese como se hace así, ¿no? Como lo propone el Estado civil. Entonces, la Iglesia, en cuanto a Estado eclesiástico, se preocupa por educar a los niños que una vez serán miembros de la fe. Lo hace por mediación de los padres que afirman el derecho de educar a sus niños en la fe, ellos prefieren, o sea, que los padres. Sin embargo, que los padres prefieren. Los padres han cedido sus derechos dentro del contrato eclesiástico hasta el punto, no en favor de los niños, sino en favor de la misma iglesia. O sea, no es una cuestión de yo te educo a ti para que tú crezcas, sino para que sirvas a la iglesia. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque tampoco es que estoy diciendo que no, que no hay que leer la Biblia, no estoy diciendo eso. Eh, pero bueno, me refiero más a que, bueno, me refiero a que es complicado que un padre le ceda la potestad, ¿no? Que ceda la potestad de la educación, cuando realmente todo comienza por la familia, todo comienza por la familia. Y ese ha sido el problema bueno, en su tiempo. Creo que ahorita no tanto. Hay que tener cuidado. Ahorita no tanto. Pero bueno, entonces, hasta tal punto que, bueno, que deben cumplir llenando la imaginación vacía del niño con imágenes. Y en vez de que su intelecto crezca con conceptos guiados a través de su corazón maleable, a través del proceso de los sentimientos, o sea, a través en vez de que crezca a través del intelecto, es guiado con el corazón, que a esa edad es muy maleable, precisamente por los sentimientos que tiene predispuestos a ella. Pero entonces aquí hay una cuestión, porque es que, claro, el Estado tiene el derecho consigo no solo a los hombres, solo por el hecho de nacer, hacerles subsistir físicamente, sino además de eso tiene que desarrollar las facultades del individuo para que llegue a ser persona. Y esto es otra cosa que es conveniente. Esto es otra cosa que es conveniente evaluar, o no conveniente evaluar, sino es conveniente detenerse un poco, porque claro, es que el concepto de persona, ¿qué pasa? Aquí está obviamente todo intrincado y entremezclado, porque el concepto de persona es un concepto completamente cristiano y es porque reposa en algo, tiene una categoría metafísica y es cristiano simplemente por el hecho de que
después de que Jesús viene y se hace, bueno, Dios se hace hombre en Jesús, entonces al hacerse hombre sucede el acontecimiento que no había sucedido hasta ese momento, que un Dios se humillase a sí mismo, que cambia completamente la cosmovisión de antes, o sea, la cosmovisión antigua, en el que un ser natural se funde con un ser divino y el ser divino es digamos, se ve caer a un ser divino, o sea, se ve caer de alguna forma, o sea, muere, por así decirlo. Obviamente sabemos que resucita y todo esto, pero el acontecimiento más trascendental, o sea, más trascendental para el concepto nuevo, o sea, después de la historia medieval y la parte antigua y todo esto, después de esto, el concepto más importante es que cambia la cosmovisión y en vez de ser, mundo, o por así decirlo, se da este concepto universal, ¿no? El concepto universal de persona, en que se entiende realmente que reposa en el ser humano una naturaleza, naturaleza que está entremezclada entre la divinidad, por así decirlo, porque es así, la divinidad y el ser sensible, el ser finito, esto. Entonces, claro, el concepto de persona es cristiano y el tema de que sea cristiano, precisamente el Estado, por alguna razón, no estoy seguro exactamente porque el Estado tiene, o sea, creo que en el fondo todo es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, el Estado tiene que darle esta posibilidad de desarrollarse hasta llegar a ser persona. Y este derecho impone a los padres y al Estado el deber de impartir la educación adecuada. Aparte de este deber, el Estado debería tener el mayor interés en formar el corazón delicado de sus futuros ciudadanos, perdón, de tal manera que su madurez le deparara luego el mayor beneficio y honor. Ahora bien, un tipo de estado que yo haber realizado este interés suyo de la manera más perfecta y natural, trasladando su responsabilidad parcial o eternamente a la iglesia. Así se suponía, se cuidaba satisfactoriamente no solo el interés del Estado, sino también el de la iglesia. Al hacer del joven ciudadano también el ciudadano de la iglesia, sin embargo, el que los derechos del joven ciudadano al desarrollar libremente sus facultades se vean disminuidos o no por este sistema dependerá eternamente del modo como la Iglesia ejerza las funciones que le han transferido. De la misma manera como el Estado, al haberse encargado de los derechos de los niños, al menos en cuanto personas, y al haberlos protegido en cuanto tales, tiene el derecho de formarlos mediante sus máximas morales, y de acuerdo a sus fines también la Iglesia reclama este derecho, puesto que hace que los niños participen de sus beneficios desde un comienzo. De esta manera, los capacita para que más tarde, por su parte, cumplan con las obligaciones frente a la Iglesia, habiendo despertado en ellos con su educación también la disposición es la inclinación a cumplirlas, habiéndoles despertado esa ansia, por así decirlo. Ahora bien, si un ciudadano al llegar a la madurez de su intelecto encuentra que las leyes u otras características de su patria no le son apropiadas, en la mayoría de los estados europeos, por ejemplo, tienen la libertad de abandonarla. En este caso, su dependencia de las leyes de su patria se funda en la libre decisión de su voluntad de vivir bajo las mismas. Por más que las costumbres o el temor tengan importante influencia en una decisión de este tipo, ello nunca puede suprimir la posibilidad de la libre elección. Si la Iglesia, empero, hubiera llevado a la educación hasta el grado de sujetar eternamente a la inteligencia y la razón dentro de la reflexión religiosa, o por lo menos hasta probar
o poblar la imaginación con terrores para que la razón y la inteligencia no pudieran y no se atrevieran a darse cuenta de su libertad de actuar en cuestiones religiosas, entonces habría suprimido por completo la posibilidad de adherirse a ella por la libre elección y decisión. En tal caso, hubiera lesionado el derecho natural de los niños a una formación libre de sus facultades y habría formado esclavos en vez de ciudadanos libres. Claro, aquí lo que se pone de manifiesto también es un problema en que al ya haber sido la religión, se expandido como positiva y que su forma de hacer aprendida fuese así como tal, es que, o sea, yo no estoy diciendo que, vuelvo y repito, no digo que no hay que leer la Biblia, no digo que no se deba enseñar a los niños quién fue Jesús y quién creó el mundo. No estoy diciendo eso, me estoy refiriendo a que la forma en cómo se enseñó de positiva, la positividad como que se enseñó, de alguna forma es un quiebre o un tope, por así decirlo, en el que el individuo no pasa más allá de lo que el entendimiento le propone, o sea, de lo que el entendimiento le fija ya en un cierto límite. Entonces, el problema es que no se desarrollan completas las facultades. O sea, a ver, siento que me estoy metiendo en problemas, pero me refiero a que no se desarrollan, lo acabo de explicar más o menos. Las facultades completamente no son completamente adheridas porque se quedan en parte de la fijación hacia, hacia casi la fe ciega un poco. Siento que a veces la fe ciega y siento que la fe a veces obviamente no se trata exactamente de fe ciega como algo que no se puede articular. O sea, ciertamente hay cosas que no se pueden explicar y tal y todo esto. Manifestaciones de cómo se mueve el espíritu y tal. Pero yo siento que todo se puede articular y de eso se encarga precisamente el intelecto razonante. Entonces, claro, yo no digo que el creyente no pueda llegar hasta allá, precisamente sí, pero hay una cierta escuela positiva en el que el intelecto razonante no le permiten alcanzar a este intelecto razonante. Entonces, ese es otro problema que está de manifiesto también. Ese es otro problema que está de manifiesto. Y a lo que voy yo con todo esto es que este intelecto razonante, que es el que puede concebir lo que es real, el que puede palpar. No estoy hablando es exactamente de Dios exactamente ahorita, sino el que puede palpar la realidad y masticarla y decir, bueno, esto se come así y esto es así. Porque eso es a lo que yo me quería referir bueno, realmente tengo que hacer algo ante las injusticias, porque ese es el tema en el que por todo este conflicto, todo este embrollo que estoy contando ahorita, es que, bueno, se hizo la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, bueno, hay una cuestión ahí, unos influencia que se está moviendo todavía, pero además de eso hay otra corriente que siento que es la de, bueno, es que nosotros predicamos el amor y todo esto, pero siento que en ese predicar el amor y en ese quedarse con ciertas cosas no se pasa, o sea, siento que ahí la cuestión subsiste en su imperfección, en que no llega completamente el restablecimiento en la actualidad, en el ejercicio externo. No siempre, no siempre. Esa es la crítica que tengo, que no siempre. Yo no digo que no pueda suceder de esa forma, no digo que no pueda suceder de esa forma, pero creo que no siempre. Entonces,
em, ese es uno de los problemas. Y yo creo que el hecho de que lo que sucede es que, bueno, pueden pasar dos cosas aquí también. Una es las influencias que yo dije al principio, otra es el miedo, otra puede ser el miedo, pero también puede que suceda sí, no sé, o sea que creo que ese miedo está ligado también a eso de, bueno, esa ambigüedad y en parte, bueno, creo que, no sé, o sea, creo que ese miedo y esa ambigüedad podría afectar un poco, sí, creo que podría afectar a lo que es el ejercicio público mm, de la voluntad humana en el sentido de, bueno, denunciar las injusticias. Yo recuerdo que hay un verso en Isaías, no me acuerdo qué verso, que dice denunciar las injusticias en voz alta. Y entonces, claro, había un cierto discurso que dice, bueno, nosotros hablamos de Jesús y nada más. Y no vamos a fijar ninguna posición ni a la izquierda ni a la derecha, que me parece, bueno, bien, me parece, no digo que eso esté mal, no digo que estén, porque de hecho tampoco soy fan de la izquierda o la derecha, no soy fan de eso, pero em, yo creo que hay que denunciar las injusticias, hay que denunciar las injusticias y em, si no se hace esto frontalmente, corremos el riesgo de no responsabilizarnos por, por lo importante. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Me hubiese gustado hablar más cosas, pero creo que esto era lo importante que quería decir sobre este conflicto entre la religión cristiana y el Estado. Nos vemos.